پاسخ قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره. ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala tahirin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Con otra clase sobre el importante libro del Ayatollah Khamenei, el plan general del pensamiento islámico en el Sagrado Corán, o mejor dicho, el plan político, el plan del Sagrado Corán para la sociedad, para la política, para el gobierno islámico, para todo. Bueno, hemos tenido dos clases, estamos en la clase número 3. Hoy vamos a hablar sobre el concepto del Sagrado Corán y la política. El Sagrado Corán y la política. La clase número 3. Vamos. Antes, yo quiero un poco más profundizar el tema del libro que vamos a hablar. Ayatollah Khamenei, cuando dio estas clases, pagó muy alto. ¿Por qué? Porque justo después de dar estas clases, hablando del plan político del Sagrado Corán para la gente, ¿no? Para el pueblo. Entonces, el servicio de inteligencia de Shah, de rey iraní, Sabak, hemos dicho, ese era un servicio de inteligencia pero muy bien entrenado por Mossad, servicio de inteligencia de Israel. Entonces ellos torturaban, mataban, hacían de todo. Eran profesionales en la tortura. Entonces, justo después de estas clases que dio Ayatollah Khamenei, lo persiguieron varias veces, cerraron sus clases, entonces él tuvo que mudar de esa mezquita a otra mezquita. Un tiempo estaba en la mezquita Keramat, otro tiempo en la mezquita Imam Hassan, otro tiempo en la mezquita Mirza Jafar, es decir, dando clases en muchos lugares, porque le perseguían y le cerraban las clases, no le permitían. En mes de enero atacaron a su casa, estamos hablando del 1973, 74, ¿sí? Más o menos. Atacaron a su casa en mes de enero, atacaron y llevaron todos sus libros, todo lo que había escrito para las clases. Otra vez, él, alrededor de abril, va a otra ciudad, se muda a otra ciudad y empieza a dar las mismas clases en la ciudad de Neyshabur. Y de ahí también lo van a cerrar sus clases. El Ayatollah Khamenei insiste en enseñar esto, el concepto general, o mejor dicho, el concepto político de la sociedad, el pensamiento profundo que tiene el Sagrado Corán, el plan de Dios para la humanidad. Entonces, Ayatollah Khamenei sigue dando estas clases y le van a perseguir. Otra vez, en mes de junio, le van a detener en la mezquita Imam Hassan, atacan a la casa y le van a amenazar. Y él no va a dejar, no va a ceder. Y después de un poco de tiempo, otra vez vuelve en un par de meses, en unos 4 o 5 meses. En octubre otra vez empiezan las clases. La verdad es admirable la voluntad del Ayatollah Khamenei, un joven de 35 años. Nosotros un poco nos van a amenazar y YouTube nos va a advertir, ahí está hablando de la política, ya nos callamos. Pero el alma, el espíritu revolucionario de Ayatollah Khamenei es incesable, sigue muy fuerte, un gran hombre de Dios. Entonces otra vez vuelve a la mezquita Keramat y de ahí Savak, el servicio de inteligencia de Shah, ya no puede aguantar. Lo va a detener y lo van a llevar a una de las cárceles más oscuras, más, podemos decir, peligrosas del tiempo de Shah, que se llamaba Comité Zed Kharabkari
comités de Tejarperi, el comité en contra de los rebeldes. Ahí, hoy en día es un museo, el Museo de la Tortura de Rey. El Museo de la Tortura de Rey. Ayatollah Khamenei dice, ahí hacían de todo tipo de torturas psicológicas y también corporales. De todo, de todo. Hoy, las torturas que hoy en día usted lo va en algunas cárceles de los Estados Unidos, en Israel, ellos en ese tiempo lo hacían en contra de los líderes religiosos revolucionarios. ¿Por qué? ¿Qué culpa tenían? Ellos enseñaban el plan político del Sagrado Corán. Y eso es muy peligroso, por supuesto, querido hermano. Eso porque lo primero que te enseña es rechazar a Satanás y rechazar a un gobierno que está a favor de Satán. Imagínense cuántos gobiernos hoy en día están a favor de Satanás. Y el plan de Satanás, que es la guerra. El plan de Satanás, que es división en la tierra. Entonces, Ayatollah Khamenei esta vez lo llevan a la cárcel y se queda como unos 8 o 9 meses bajo de las mayores torturas. Y Ayatollah Khamenei dice que esos tiempos fue tiempos muy difíciles de su vida. Cuando le van a liberar de la cárcel, otra vez empiezan las clases. Es admirable, hermano. Yo solo leyendo esa historia me quedé como, me da mucha pena, ¿no? Que tan miedoso, tan cobarde soy yo. ¿Sí? Yo ni una vez voy a aguantar una amenaza. Un comentario me dice, Sheikh, ¿por qué estás diciendo eso? Al día siguiente no voy a hablar de esto. Pero Ayatollah Khamenei lo liberan después de 8 meses de la tortura, lo liberan de la cárcel. Otra vez vuelve a enseñar el plan del Sagrado Corán para el gobierno islámico. Interesante. Entonces, ya el que ya es uno de los líderes muy reconocido, no tiene 40 años, menos que 40 años. Interesante. Entonces lo van a exiliar a una ciudad en el sur de Irán que es con mayoría sunita, para que él no pueda tener efecto entre la gente sunita, porque dicen es shia, no puede tener efecto. Pero ahí también Ayatollah Khamenei pudo formar un equipo de jóvenes sunitas, porque tiene muy buena relación con los hermanos sunitas. Entonces siempre ellos están muy molestos con él y no saben qué hacer. Y es muy sabio en lo que dice. Bueno, una parte de la introducción que la verdad valía la pena explicarlo. ¿Qué pagó Ayatollah Khamenei para poder enseñar estas clases? Y nosotros, fácil, gratis, ya lo tenemos disponible para nosotros. Otra cosa también interesante de los recuerdos sobre ese libro, Ayatollah Khamenei durante ese libro habla del plan perfecto del Sagrado Corán, que el Sagrado Corán dentro de su plan político trae la justicia para la sociedad, apoya a los marginados, lucha en contra de la pobreza, apoya a los pobres, todo eso. Cosas lindas, ¿no? Podemos decir, una utopía muy linda de una ciudad gobernada por Walí. Bueno, Ayatollah Khamenei dice, después de la Revolución Islámica, porque usted sabe, Ayatollah Khamenei durante como 8 años más o menos era presidente y después, hace como más de 30 años, que es líder, Walí Faqih. Entonces dice, uno de mis conocidos en Mashhad había cortado todas las partes que eran como promesas del futuro, que yo describía un futuro lindo para la sociedad, que si vamos a tener una sociedad basada en el Sagrado Corán, todo lo vamos a tener tan lindo, tan bello, tan como esa utopía. Me lo había cortado todas esas partes de la cinta y lo había puesto en una cinta y me lo pasó. Me dijo así, criticándome. Eso era utopía que ustedes lo prometieron al pueblo y ahora vea qué está pasando después de la Revolución Islámica. La gente no ha llegado a esa utopía. ¿Lo ves? Ayatollah Khamenei en varias oportunidades también respondió a esa crítica. La verdad, una persona que viene a visitar a la República Islámica de Irán va a ver. A pesar de tantas cosas malas que hicieron los enemigos, la verdad, Irán es un país muy avanzado, un país con una seguridad total, muy tranquilo y con muchas cosas buenas, con muy buenas ventajas. Yo no digo que no existen desventajas, sí,
Nosotros queremos que las desventajas que existen aún son por algunos, podemos decir, líderes ejecutivos del país que tienen corazón apegado al occidente. Quiere decir, nosotros decimos, ellos rezan hacia Casablanca, así lo decimos. Quiere decir, lo ven a Casablanca como el centro del mundo. Imagínense. Para ellos es más importante las elecciones de los Estados Unidos que las elecciones en propio país. Esa gente que tiene la cabeza, nosotros decimos, enloquecido por Estados Unidos, donde están, lo que van a destruir es más de lo que van a construir. Nosotros sí, aún sufrimos teniendo algunos de estos, podemos decir, que están por todo lado. Puede ser en algún tiempo van a ser presidentes, como ahora, van a ser ministros, van a ser por cualquier lado que van a estar ellos, no creen en la revolución islámica, ¿sí? No creen en el plan del Sagrado Corán. No creen que hay que luchar en contra de la pobreza, sino van a la pobreza como una parte de la naturaleza. El ser humano, algunos deben sufrir la pobreza para que algunos otros sean ricos, porque no todos no pueden ser ricos, entonces ¿quién va a trabajar? Mira, esto lo han aceptado, quiere decir, la lógica del capitalismo lo han aceptado, del liberalismo lo han aceptado. Entonces, este es el gran problema que nosotros tenemos aún, y muchos de los problemas que hoy en día nosotros tenemos en Irán es por no haber ejecutado todo lo que es del Sagrado Corán, por no haber puesto en práctica todo lo que es las enseñanzas coránicas. Eso es la respuesta de Ayatollah Khamenei, que aún Irán no ha sido islámico a 100%, sino un porcentaje de Irán ha sido islámico. Bueno, eso era la respuesta de Ayatollah Khamenei a esta crítica. Entonces, vamos al libro y empezando, ¿de qué vamos a hablar? El título del libro dice, el plan general del pensamiento islámico, quiere decir el pensamiento político islámico, ¿en dónde? En el Sagrado Corán. ¿Por qué en el Sagrado Corán? Porque el Sagrado Corán es muy importante. Creer en el Sagrado Corán significa ser musulmán. Quiere decir, una persona va a ser musulmán cuando acepta al Sagrado Corán. ¿Y cómo lo va a aceptar? Es que lo va a aceptar como una revelación divina de Dios a su profeta. Entonces, el Sagrado Corán no ha sido escrito por Muhammad, la paz y la bendición de Dios sea con él. No. El Sagrado Corán no ha sido escrito por excelentísimo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Entonces, no puedes decir el Sagrado Corán es el libro del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. No, no es el libro del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Como el libro que él haya escrito, no. Es el libro de Dios. Es Kitabullah, el libro sagrado de Dios. El único libro sagrado que hoy en día nosotros podemos dar testimonio que esto sigue intacto. Una revelación intacta de Dios que sigue siendo de pie. Y no ha sido ni manipulada ni cambiada. Es el único libro que se queda, es el Sagrado Corán. Usted va a ver, Antiguo Testamento tiene los escritores. Cada libro tiene sus escritores y muchos libros de los escritores desconocidos. Incluso hay libros en el Antiguo Testamento que tienen varios escritores. No lo digo yo, los bíblicos lo dicen. En el Nuevo Testamento ni tenemos un evangelio de Jesús. Los evangelios son de los apóstoles. Quiere decir, los escritores, ni tenemos un libro escrito por mismísimo Jesús. Han sido escritos por los apóstoles de Jesús. Como muchos libros que en el Islam tenemos que han sido escritos por los compañeros del profeta sallallahu alaihi wa sallam. Como por ejemplo el libro Nahjul Balagha, que son palabras de Imam Ali alaihi salam, el sucesor, el mejor y el más importante compañero del profeta del Islam. Bueno, entonces, ¿por qué decimos el pensamiento islámico basado en el Sagrado Corán? Porque nosotros creemos que el Sagrado Corán es el único libro protegido por Dios, revelado por Dios, intacto, que el ser humano no lo ha podido manipular y no lo ha podido, podemos decir, tergiversar. Entonces, para nosotros es muy importante. Pero, ¿qué tiene el Sagrado Corán? Nosotros, como musulmán, creemos que el Sagrado Corán abarca todo lo que necesitamos
para una vida perfecta, la felicidad de aquí y en más allá. Esto es lo que el Sagrado Corán te presenta, la vida feliz, alegre, aquí en el mundo material y en más allá. Entonces, el plan de un gobierno islámico basado en el Sagrado Corán quiere decir traer la felicidad a la tierra y preparar la felicidad para más allá. Esto es el plan del Sagrado Corán. Algunos dicen, ay, bueno, pero nosotros ahora podemos tomar el Sagrado Corán como un libro práctico para nuestra vida. ¿Acaso esto es posible? Ahora que nosotros, mayoría de los musulmanes, estamos en Occidente, en países que ni somos minoría. En América Latina, en algunos países, los musulmanes ni alcanzan a un porcentaje de la población. Entonces, ¿cómo, Sheikh? ¿Qué dice usted? Puede ser que vamos a rezar, ayunar, pero poner en práctica todo lo que enseña el Sagrado Corán es prácticamente imposible, es una locura, es un fanatismo. No, eso es de ser fanático, Sheikh. Ya te has quitado la máscara, Sheikh al descubierto. Un Sheikh con un plan político. Eso. No, cuidado, hermano. No soy con un plan político. El Sagrado Corán ha llegado con ese plan político. Pero esto, Sheikh, déjalo para cuando llegue el Imam Mahdi. Para cuando llegue el Imam Mahdi. Y entonces ahora dejamos al Sagrado Corán. Sí, porque ahora no es un libro práctico, Sheikh. Tú no sabes, vivimos en Occidente. Eso. Pero, ¿qué tal si vamos a ver qué dice el profeta del Islam? Porque es el profeta del Islam, ¿no? Suponemos que seguimos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, al profeta del Islam. Bueno, vamos a ver qué dice el profeta del Islam. En una narración muy famosa, narrada en muchos de los libros, fuentes Shia y Sunna, lo narran, es muy famoso, es mutawatir, como es un libro que todo el mundo está de acuerdo con esta narración, que el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, en una narración larga, habla del Sagrado Corán y la importancia del Sagrado Corán para nuestra vida. Solo es una página larga, solo les voy a traducir tres frases. El mensajero de Dios, excelentísimo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, dice: فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. Cuando van a recibir aflicciones, les atacan las aflicciones, problemas por todo lado, como las tinieblas de una noche oscura. Les van a avalanchar por todo lado las tinieblas. Justo en ese momento es el momento de acudir al Sagrado Corán. Fa'alaykum bil Qur'an quiere decir, es el momento que deben abrazar al Sagrado Corán, volver al Sagrado Corán, acudir al Sagrado Corán, referir al Sagrado Corán. ¿No piensas que ahora estamos bajo de tantas tinieblas, la oscuridad, la injusticia, la perversión por todo lado, los vicios por todo lado? ¿No lo piensas que estamos justo en este momento? Entonces el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, nos ordena volver al Sagrado Corán. Entonces Ayatollah Khamenei dice, el Sagrado Corán no es solamente el libro para cuando llegue Imam Mahdi. Imam Mahdi va a poner su gobierno mundial basado en el Sagrado Corán. No solamente para el tiempo del Imam Mahdi, sino es para hoy, para nuestro tiempo. Entonces vamos a volver al Sagrado Corán. Listo, vamos a ver. ¿Qué dice el Sagrado Corán? Nos enseña a rezar, ayunar, hacer hajj, peregrinación y ¿qué más? Hermanos, el Sagrado Corán tiene las aleyas divididas en dos partes. Las aleyas de ciudad de Meca, Mekki, las aleyas de ciudad de Medina, Madani. La mayoría de las aleyas que han sido revelado al profeta del Islam en la ciudad de Medina, que son Madani, hablan de asuntos sociales, hablan de la política. Y también
muchas partes de las aleyas reveladas en Meca, que por supuesto hablan de Dios, hablan de adorar a Dios, rechazan a los incrédulos, también hablan de la historia de los profetas, pueden dar ejemplos para un buen gobierno islámico. Quiere decir, si nosotros vamos a revisar, estudiar todo el Sagrado Corán, vamos a ver que más de un tercio del Sagrado Corán habla de la vida política, de la vida social, habla del poder, habla del gobierno. Muchas aleyas del Sagrado Corán. Solo les voy a dejar 2 aleyas que lo piensan, porque después también vamos a hablar mucho de esto. En Surah Al-Baqarah, aleya 256. Surah Al-Baqarah es capítulo 2 del Sagrado Corán. Aleya 256. Es muy famoso esa aleya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La ikraha fid din. قد تبين الرشد من الغي. No se puede forzar a alguien en asunto de la fe. ¿Por qué? Porque ya es demasiado claro. Cuando una cosa es muy clara, no hace falta que lo obligues a entender, porque esa persona lo sabe, lo ve. Entonces no tiene sentido obligarlo a entender. Entonces, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ¿Quién rechaza a Taghut? ¿Qué es a Taghut? Los arrogantes que están al poder, Satanás, los opresores. Quien yakfur be Taghut los rechaza, los repudia. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, entonces va a creer en Dios. Quiere decir, la fe en Dios es después de haber rechazado la autoridad de los opresores. Yakfur bit-taghut, rechazar la falsedad, los opresores, los arrogantes, y después tener la fe en Dios. Ahora, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, esa persona ha agarrado la cuerda fuerte de Dios. Quiere decir, así ha entrado en la autopista de la perfección, ha entrado en la autopista de la fe. Esto sí es un camino perfecto que no tiene, podemos decir, no se va a cortar, y Dios es que escucha todo y sabe todo. Quiere decir, no se puede engañar a Dios. Todo el mundo sabe, nosotros lo sabemos. Entonces, en otra ley, eso es muy bien claro, que habla de la fe dentro de un concepto político. Que es decir, la fe es después de haber rechazado a Satanás, a los gobiernos que están a favor de Satanás, que es a Taghut, arrogante que tiene autoridad, opresor que tiene autoridad y lleva a la gente hacia el camino de la oscuridad. En otra ley del Sagrado Corán, Surah Ali Imran, que es demasiado claro, habla de la autoridad política. Ali Imran es capítulo 3 del Sagrado Corán, aleya 28 dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Y los creyentes no tomen a los incrédulos como autoridad. Toman a los incrédulos como autoridad, como gobernador, en lugar de tomar a los creyentes. وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. Y la persona que haga lo siguiente, quiere decir, toma una autoridad incrédula en lugar de tomar un gobernador musulmán creyente, فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, ya no tiene el apoyo de Dios, no va a tener la protección de Dios. Excepto إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً, hasta que se arrepientan y vuelvan a tener la piedad, temer a Dios y volver al camino de Dios. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Dios les va a advertir, es una advertencia de parte de Dios. Mucho cuidado, y el camino está hacia Él. Es demasiado claro, y habla del gobierno. Awliya, wali significa autoridad. No habla de respeto, de amar, de querer. Nosotros respetamos, amamos a todos los seres humanos. Pero en cuando, por ejemplo, queremos tomar a una persona como autoridad, como alguien que nos gobierne,
que le demos la autoridad, lo vamos a tomar entre los creyentes. Esto no se permite. Algunos dicen, eso habla de respetar, amar. Dios no prohíbe que nosotros respetamos, amamos a los hermanos que no son musulmanes. Lo vamos a respetar, lo queremos mucho, lo respetamos, pero tomarlo como gobernador no. Hay muchas leyes del Sagrado Corán, incluso que aplica sobre el sistema bancario. Hay leyes sobre la usura, interés, que Dios dice, quien toma usura, quien toma interés, proclama la guerra en contra de Dios. Interesante. Hay muchas leyes del Sagrado Corán que hablan de la guerra, hablan de la paz, hablan de obediencia a Dios, la autoridad del mensajero de Dios, la autoridad de Ahlul Bayt como gobernador. Rechazar a los opresores, no oprimir, no permitir que seamos oprimidos, apoyar a los marginados, apoyar a los pobres, luchar en contra de Satanás y Awliya Shaitan, los amigos de Satanás en la tierra. Habla de los caracteres de un buen gobernador. En el Sagrado Corán está lleno, la verdad, llenísimo, de normas que hablan de cómo tratar a los demás, cómo gobernar, cómo las normas sociales. ¿Sí? Luchar en contra de los arrogantes, luchar en contra de los ladrones, castigos penales, te habla de todo. Ahora tenemos una pregunta y terminamos la clase de hoy para no prolongar. ¿Qué vamos a hacer con tantas normas coránicas? ¿Qué vamos a hacer? Que hablan de la política y de la sociedad. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a dar 3 formas de tratar a esas leyes del Sagrado Corán y usted elige uno. Bueno, algunos, incluso hay una secta desviada en Irán, se llama Anjuman Hujjatiyya, dicen esto. Dicen, mira, el Sagrado Corán es para cuando llegue al Imam Mahdi. Entonces, hasta ese tiempo, nosotros solo oramos que llegue el Imam Mahdi. ¿Y qué más? Nada. Solo hacemos la súplica. Dios, haga un milagro que venga Imam Mahdi. Y nosotros que nada. Hacemos la súplica. Entonces, este tipo del Islam muy secular, laico, pero mucho eso. Está bien. Es el primer formato. Entonces, abandonamos el Sagrado Corán, vamos a desobedecer al profeta del Islam que dijo, vuelvan al Sagrado Corán, refieren al Sagrado Corán, acudan al Sagrado Corán. No. Rechazamos la palabra del profeta del Islam, solo vamos a hacer la súplica para que llegue el Imam Mahdi y que él mismo venga a poner el gobierno justo, el gobierno y poner en práctica todo lo que es enseñanzas del Sagrado Corán, las normas políticas, las normas sociales y todo esto. Como lo que está pasando hoy en día. Recitan el Sagrado Corán, muy lindo, pero en práctica, de hecho, nada. Usted va a una mezquita wahabita de recitadores de Corán, perfecto, pero un pobre llega a la misma mezquita y lo rechazan. Y el Sagrado Corán dice, cuando un pobre viene a pedirte algo, no lo rechaces. Y ellos lo hacen. Interesante. Que si recitando el Sagrado Corán, contradicen en hecho. En hecho, contradicen al Sagrado Corán. Entonces, primer formato, una persona dice, yo elijo esto. Desobedecer a Dios, desobedecer al Sagrado Corán, que es decir, rechazar al Sagrado, abandonarlo. Es un libro sagrado muy bueno, pero lo abandonamos. Y rechazar lo que dijo el profeta del Islam, desobedecer al profeta del Islam. Entonces, hermano, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué tipo del Islam es que somos musulmán, pero no nos importa el Sagrado Corán? Sí, es un formato del Islam. Ay, bueno, esto no lo sabía. Es como que usted dice que rechazas a todo el Islam, pero eres musulmán. Bueno, algunas personas, ya la hipocresía puede ser tan grande que una persona puede tragar esto. Bueno, eso es el primer formato. Yo no voy a aceptar esto. Pero es un formato que hay mucho de los musulmanes que siguen ese formato. Bueno, pero hay otra forma de tratar al Sagrado Corán.
Entonces nosotros dividimos el Sagrado Corán y las enseñanzas coránicas en dos partes. No lo vamos a rechazar, ay, por favor, no lo vamos a abandonar, por favor. Ese formato es otro formato, podemos decir, más adornado del formato número 1. Que ellos descaradamente decían, rechazamos al Sagrado Corán, abandonamos al Corán, para cuando llegue el Imam Mahdi. Ese formato es lo mismo, pero lo han adornado. Ahora, escúchame bien. Dicen, nosotros dividimos las enseñanzas coránicas en dos partes. Las enseñanzas, las normas del Sagrado Corán, que son personal, individual, como el formato de rezo, ayuno, tal vez el matrimonio, todo eso. Las normas del Sagrado Corán que hablan de la política, de la sociedad, de todo lo que necesita un gobierno, un poder. Lo dividimos en dos. Entonces, eso es un tercio del Sagrado Corán que habla de las normas sociales, de la política y todo. De la guerra, de la paz, del gobierno, de la justicia, del banco, del sistema, no sé, ejecutivo, de todo. Ese tercio del Sagrado Corán, debido a que nosotros no lo podemos poner en práctica, ¿de dónde sacaste esa conclusión? No, es que la verdad no lo podemos hacer. Tal vez no lo has intentado hacer. Cuando Imam Khomeini hizo la revolución islámica en un país corrupto como Irán, Irán, hermanos, era lame fondillo de Israel. Irán era, la verdad, un súbdito de Israel. Para los que no saben la historia de Irán, nosotros en Irán fuimos servidores de Israel durante todas las guerras de árabes en contra de Israel. Irán servía a Israel, lamía los zapatos de Israel y ladraba para Israel moviendo su cola. El rey de Irán era así. Así era, tan corrupto. En ese país que la verdad es muy imposible poner en práctica las normas islámicas, pero se levantó Imam Khomeini, hizo lo imposible posible por el esfuerzo y la voluntad que tuvo. Un hombre decidido de Dios y cambió la historia. Sí, Imam Khomeini. Hizo milagro, no, hermano. Un hombre que decía, la palabra de Dios no es mentira. Tenía la fe en la palabra de Dios. Que se puede cambiar todo con Dios, basado en lo que Dios enseña. Entonces, bueno, ellos dicen, esto es imposible, ese tercio es imposible. Un argumento lógico, intelectual, ya que es imposible, no lo rechazamos, lo guardamos para cuando lo podamos hacer, o lo vamos a interpretar de alguna forma como que ya no existe. Y vamos a poner en práctica la parte individual del Sagrado Corán. Bueno, eso es un poco más lindo, ¿no? Pero aquí tenemos un problema. Usted está diciendo que vamos a censurar la parte política del Sagrado Corán. Por ejemplo, en el Sagrado Corán tenemos leyes que habla de jihad. Lucha santa no estoy de acuerdo. Jihad significa la defensa justa. No es la lucha santa, es la defensa justa. La defensa justa quiere decir cuando el enemigo viene a cortar tu cabeza, tú dices, no me lo cortes la cabeza, lo necesito. La voy a necesitar, ¿no? ¿Me entiendes? Por la mañana me levanto, necesito la cabeza. Eso es la defensa justa. El Sagrado Corán te enseña no entregar tu cabeza. No entregar para que seas saboteado. No entregarte, no ceder delante de los opresores. Eso es lo que el Sagrado Corán enseña. Entonces, algunos dicen, vamos a censurar el Sagrado Corán. La parte que es la política lo vamos a censurar. Entonces ellos vienen, incluso se publicó una versión tergiversada de Corán que se llamaba Al-Furqan al-Haq. Yo diría por Israel, por sionistas. En ese Corán habían eliminado más de 300 leyes que hablan directamente de jihad. Censurado. Un Corán pacificado, un Corán cambiado, qué lindo. Pero nadie lo aceptó. Y eso fue rechazado por todos los musulmanes. Y todo el mundo dijo, no, mira, el Sagrado Corán no lo puedes censurar. El Sagrado Corán tal como es hay que aceptarlo. Entonces, hermano, ese formato de aceptar una parte del Sagrado Corán y abandonar, digas, rechazar, censurar, como quieras decir, otra parte del Sagrado Corán, esto no es aceptable.
Mis canarios también lo afirman. ¿Lo ves? Todos dicen takbir. Gracias. Ya. Entonces, el Sagrado Corán, ¿qué dice? ¿Lo viste? Lo afirmaron. El Sagrado Corán dice, a los judíos dice, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ¿Acaso aceptan parte de la Santa Escritura y rechazan la otra parte? فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ¿Sabe cuál sería el castigo de quien acepta una parte de la Santa Escritura y rechaza la otra parte? La humillación en esa vida material. Y en el día del juicio final vuelve a un castigo más doloroso. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. ¿Por qué? Porque aceptaron una parte de la Santa Escritura y rechazaron la otra parte. Dios no lo permite. Dios lo titula como incredulidad, como hipocresía. Aceptar parte de la Escritura y rechazar la otra parte de la Escritura. Dios no lo permite, Dios no lo acepta. ¿Por qué? Porque es como usted va a comprar un Mercedes-Benz, un coche de último modelo. Entonces dice, a mí no me gustan las ruedas, a mí no me gusta el volante, todo lo quitas. No funciona. Porque solamente ese Mercedes-Benz va a funcionar cuando el sistema sea un sistema unida perfecta. Ahora va a funcionar. Si lo quites algunas partes que no te gusta, no va a funcionar. Es un sistema. Quitas pedazos del sistema, no funciona. El Islam, las enseñanzas del Sagrado Corán, que es para una sociedad perfecta, para llevarnos a la perfección, llevarnos a la felicidad, solamente funciona cuando sea el sistema perfecta. No puedes quitar este chip, otro chip. No funciona, no funciona. Entonces, el segundo formato de censurar el Sagrado Corán no funciona y el mismo Sagrado Corán lo rechaza y lo critica a otros creyentes como a los judíos, porque ellos lo hicieron en la historia. Entonces, porque esta gente dicen, nosotros esa parte del Sagrado Corán ni lo vamos a aprender y ni lo vamos a enseñar a otros. Lo vamos a descuidar. Hay un tercer formato que Ayatollah Khamenei en su libro nos enseña. Dice, el Sagrado Corán, tal como el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, nos enseña, es el libro de nosotros para hoy. Hoy lo necesitamos. Porque el profeta del Islam dice, cuando las aflicciones les van a atacar por todo lado como tinieblas de una noche oscura, es el momento de acudir al Sagrado Corán. Y hoy es el momento de acudir al Sagrado Corán. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos lo posible para traer la luz del Sagrado Corán, toda la luz del Sagrado Corán a nuestra vida, a nuestra sociedad. Aprender todo el Sagrado Corán sin censurarlo. Aprender tal como es. Los islamofóbicos dicen mentiras, hermano. El Sagrado Corán es el libro de la guerra. Mentira. La Biblia es el libro de la guerra. La Biblia es el libro más violento que yo he visto. Más violento. Si quieren, podemos dar más de 100 charlas hablando de todo tipo de la violencia que supuestamente Jehová ha ordenado a cómo masacrar los pueblos del mundo. Pero el Sagrado Corán nunca enseña estas atrocidades. Nunca. El libro de la paz, de amar al prójimo, es el Sagrado Corán. También habla del gobierno. También habla de la defensa justa. Es un libro lógico, intelectual. Entonces, Ayatollah Khamenei nos enseña el tercer formato. ¿Qué hacer con el Sagrado Corán? Ponerlo en práctica. Y formar una sociedad creyente que prepara la venida del Imam Mahdi. Porque la venida del Imam Mahdi no va a ser posible con la súplica. La súplica es un hecho que te prepara para poner en práctica y empezar un plan para traer al Imam Mahdi. La venida del Imam Mahdi no es un milagro, es un plan. Es un plan, hermano, otra vez.
Dios no hará milagro para traer al Imam Mahdi a la tierra. No. Si quería hacer milagro, 14 siglos antes podría hacerlo. 12 siglos antes podría hacerlo. 1000 años antes podría hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios dice, Dios no va a cambiar el destino de un pueblo hasta que ellos mismos se levanten y quieran cambiar su destino. Eso es la enseñanza del Sagrado Corán. Entonces nosotros debemos movernos, levantarnos, poner en práctica las enseñanzas del Sagrado Corán. Y para eso necesitamos aprenderlo. Y esa clase es para aprender el plan general del Sagrado Corán para la sociedad. Entonces, cuando lo vamos a practicar, vamos a formar una sociedad creyente, lo vamos a expandir a todo el mundo en lo que sea posible. Entonces, estamos preparando la venida del Imam Mahdi. Eso es acudir al Sagrado Corán. Bueno, terminamos esa clase y les dejo para que piénsenlo. Tú también lo puedes opinar. ¿Cuál de los tres, el formato de cómo tratar al Sagrado Corán, lo prefieres? Espero su comentario y hasta la siguiente clase. Muchas gracias. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.